¿Despiertos? ¿Con los sentidos bien aguzados? Aguzados no abusados, aguzados. Ok. Vamos al tema número 4 de Apocalipsis. Hablamos de juicios y justicia. Tema número 4. Vamos a ver si alcanzamos a ver capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. Entramos en lo que ya es los juicios, las series de juicios de Dios. Dice el capítulo 6, versículo 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior vimos en el 5 cuando Juan dice que no había nadie digno de abrir el libro, y resulta que sí, estaba Jesús, el Cordero de Dios, la raíz de David, era digno de abrir el libro y desatar los sellos, y se produce una gran fiesta de alabanza y adoración en el cielo. Si le bajas tantito mis monitores acá porque está demasiado alto ahora. Dice el versículo 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Ahora, antes de empezar a ver todo esto, recordemos que Apocalipsis fue escrito, hermanos, para animar, para orientar a los que están sufriendo aflicción y persecución. Los cristianos a los que está dirigida las cartas y el mensaje en un principio, en el primer siglo de historia de la iglesia, eran cristianos que estaban pasando situaciones de persecución espantosa. Los estaban matando. El ser cristiano significaba que estabas en riesgo inminente de morir. Te podían matar solamente por el hecho de declararte cristiano. Así es que este libro de Apocalipsis está dirigido a esta iglesia que estaba pasando por esa situación tan difícil, y el Señor en su gran misericordia le revela a Juan todas estas cosas para que la iglesia tuviera una esperanza de que las cosas Dios las seguía teniendo bajo control, que no se habían salido de control todas las cosas, que Dios seguía estando en su trono, que Jesucristo, ahora resucitado, glorificado, estaba todavía al mando de toda la situación en la tierra. Así es que el libro de Apocalipsis, hermanos, no es para asustar, no es para hacer películas de terror. El libro de Apocalipsis es para alentar y para confirmar y confortar a la iglesia, a los cristianos. Vimos en los mensajes la iglesia de Esmirna, que estaban sufriendo persecución, y lejos de decirle el Señor a la iglesia de Esmirna: se te va a acabar la persecución, le dice: todavía te faltan 10 días más de persecución, de aflicción, un periodo de tiempo determinado. Así es que muchas veces el Señor, nosotros quisiéramos oír que las cosas ya van a parar, ya van a terminar, ya van a mejorar, y resulta que lo que el Señor nos dice es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es que en este libro, hermanos, Dios va alternando estas visiones de las aflicciones de la iglesia con lo que está pasando también en el cielo. En el capítulo 1 vimos cómo Dios le muestra a Juan una visión acerca de Jesucristo con su poder, majestad, con su gloria, con su señorío sobre las iglesias, sobre el mundo. Capítulos 2 y 3, Jesucristo habló a las iglesias y les apretó las tuercas, ¿verdad? Les dijo unas cosas que estaban haciendo mal, les dijo las cosas que estaban haciendo bien. Capítulos 4 y 5 vimos la escena celestial en la que Dios está sobre su reino y Jesucristo recibe autoridad para enviar los juicios sobre el mundo en el tiempo de la tribulación. Dios controla todo. Dios está llevando la historia hasta que su plan tenga éxito en la tierra, y nosotros debemos de creer y confiar en el señorío de Cristo. A ver si tienes la imagen, Carla, del esquema del mapa de Apocalipsis para que nos ubiquemos en qué vamos, y vamos a empezar a ver esta escena. Recuerden, las 2 flechitas azules primeras es la época de la iglesia, lo que estamos viviendo ahorita.
empiezan los sellos, es lo que vamos a ver ahora. Después del arrebatamiento viene la resurrección de los cristianos y empieza la primer serie de juicios representados en los siete sellos. Antes de ir adelante, quiero que vean lo que dice abajo, la flecha roja larga, a ver si la alcanzan a ver. Se los puse en el boletín, pero creo que no salió muy claro los que alcanzaron boletín. Dice resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y de la tribulación, Daniel 12 y Apocalipsis 29. Ahí está hablando acerca de los que van a resucitar después de la gran tribulación. Téngalo ahí en mente, no lo pierdan de vista porque ahorita lo vamos a usar. Arriba de esa línea roja, un cuadrito azul que dice la abominación desoladora, acerca de lo que habla el profeta Daniel. Ahorita vamos a ver un poquito de esto, nada más ubíquense en el mapa. Ahorita vamos a empezar ahí donde está la primera flechita roja. Los sellos, ahí se van a empezar ahorita a desatar uno a uno los sellos. Antes de entrar a Apocalipsis, a los sellos, déjenme hablarles un poquito acerca de esta profecía de Daniel. Si traen sus Biblias, abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Daniel, ahí en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Daniel, por ahí está. Búsquenmelo a Daniel. Y en el capítulo 9 de Daniel vamos a ver Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas. Ok. Capítulo 9. Hay una profecía muy especial que Dios le da a Daniel. Daniel recibe una visión tremenda que la vemos en los capítulos anteriores. Pide interpretación. Y aquí hay algo especial. Esta interpretación tarda en llegarle a Daniel un tiempo. Y Daniel dice que se quedó como sin fuerzas. Y él se quedó orando, esperando la revelación. Viene Gabriel, el arcángel Gabriel, el arcángel mensajero, y le dice a Gabriel: Gabriel, desde el día en que elevaste tu clamor, tu oración fue escuchada allá arriba y fui enviado para traerte la revelación. Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días y permanecí luchando hasta que vino Miguel y lo dejé con él y yo he venido a traerte el mensaje. Hermanos, esto habla de una tremenda oposición en el reino espiritual para que Daniel pudiera tener esta revelación y pudiera escribir esta revelación, esta profecía. Pero Dios, por supuesto, es mucho más grande que todo eso. Y aunque el enemigo quiso atorar a los mensajeros de Dios, los mensajeros de Dios trajeron el mensaje como Dios lo había prometido. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la revelación de la profecía de Daniel? Que tiene que ver con Mateo 24, lo que habló Jesús, y con lo que estamos viendo en Apocalipsis. ¿No se pierden? Daniel, Mateo y Apocalipsis. Díganlo: Daniel, Mateo y Apocalipsis. Ahora le ponemos números: Daniel 9, Mateo 24 y Apocalipsis 6, ¿ok? Esos están ligados, están unidos. Dice Daniel 9, el versículo 24. Vamos a irlo viendo paso a pasito y vamos a ver la gráfica. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pausa ahí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas de años, es decir, 490 años, ¿ok? 70 semanas. ¿Se acuerdan lo que significa el 7 en la Biblia? En Apocalipsis. Y si les hago un examen, oigan, ¿se acuerdan del 7? 3 más 4. Dios, creación. Juicios de Dios sobre la creación, o trato de Dios con la creación. El 7, la perfección, Dios creando. Así es que son 70 semanas. Habla de que es un asunto de Dios con su creación, con nosotros, con los seres humanos. 70 semanas. Dice sobre tu santa ciudad, para
terminar la prevaricación, es decir, la maldad, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, se pusieron 70 semanas, le dice el ángel Gabriel a Daniel, sobre tu pueblo, para que se termine la maldad, para ponerle fin al pecado, para que lo que empezó allá en el huerto del Edén con Adán y Eva llegue a su fin, a la consumación de los tiempos. Son 70 semanas, se lo da en sentido figurado. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, pausa, esta orden salió cuando el rey Artajerjes le manda al escriba Esdras y después a Nehemías y después a Zorobabel a que vayan a reconstruir Jerusalén. No se pierdan. Jerusalén fue arrasada, fue devastada. El pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Ok, 70 años ahí. Cuando pasa ese tiempo de cautiverio, este rey Artajerjes, Babilonia se acabó, Nabucodonosor se murió y Persia conquistó, y resulta que el rey de Persia, Artajerjes, encontró que tenía ahí a todos los judíos, y Esdras halla gracia delante de él, Nehemías delante del otro rey anterior, y los manda, les vayan a reconstruir Jerusalén. Eso estaba profetizado en Daniel, eso estaba ya profetizado. Dice, sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, está hablando de Esdras, de Nehemías, de la reconstrucción de Jerusalén. Desde ahí, desde que salió la orden para reconstruir, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que venga Jesucristo, habrá, ¿cuántas semanas? 7 y después 62 semanas. ¿Cuánto es 62 y 7? ¿Cuánto es? ¿69 o 79? 62 semanas, 6, 2 más 7, 69 semanas. ¿Ok? ¿Por qué no dice directamente ahí 69 semanas? Otro día se los explico, porque ese es otro rollo bien interesante. Pero está hablando de la orden, fíjense bien, de la orden de restaurar Jerusalén a que empiece el ministerio del Mesías van a pasar 69 semanas de años. Después hacemos las cuentas y más o menos coincide con la cantidad de años. Inicia el ministerio de Cristo. Y después dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Terminaron Esdras y Nehemías de reconstruir el templo. Y tú puedes decir, bueno, ¿y yo qué? ¿A mí qué con esto de la reconstrucción del templo? Espérate, ahorita entras en acción. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, estamos hablando de la crucifixión. ¿Estamos de acuerdo? La crucifixión de Cristo. Se le quitó la vida después de las 62 semanas. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Roma, los emperadores romanos después de Cristo, destruyeron totalmente Jerusalén hasta el día de hoy. Vinieron ejércitos invasores, vinieron todas las hordas musulmanas y tomaron posesión de lo que es Jerusalén. Ok, versículo 27, aquí entramos en acción. Y por otra semana confirmará el pacto con, ok, ahora en lugar de muchos, pon tu nombre ahí. Y por una semana confirmará el pacto con
Jorge Carpinteiro. Y por una semana confirmará el pacto con José Serrano. Y por una semana confirmará el pacto con Nicolás Viramontes. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿A qué se refiere esto? A la iglesia. A la iglesia. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es una especie como de paréntesis, como de compás de tiempo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, cuando esté la iglesia en su apogeo y estemos a todo dar, va a cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados y llevados con el Señor a las nubes. Se va a terminar el tiempo de la gracia. Y empieza entonces después con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, cuando se extienda tanto la maldad, vendrá el desolador o la desolación. Es decir, empieza la semana 70 de Daniel o la gran tribulación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado que se va a derramar sobre el desolador? Lo que vamos a empezar a ver hoy. La serie de juicios de los sellos, la serie de juicios de trompetas y la serie de juicios de las copas. Veo algunos así como mareados. ¿También? ¿Le entendieron? ¿O empiezo otra vez? No. A mí me apasiona esto, hermanos, y yo me meto y a veces me pierdo en mi rollo. Ok. En pocas palabras, la semana 70 semanas de Daniel, versículo 24 determina que va a haber 70 semanas para que se termine el pecado de todo el mundo. O sea, se le va a poner fin a lo que empezó en el huerto del Edén. Versículo 25, desde que empezó la restauración en tiempos de Esdras, Nehemías y Zorobabel hasta el inicio del ministerio de Cristo. Ese es un periodo de tiempo que profetiza Daniel. Versículo 26, muere Cristo, se destruye Jerusalén por los romanos y entra un compás de tiempo que es la iglesia. Esa es la semana en la que estamos viviendo ahorita, en la semana número 69. Esta es la semana de la iglesia, versículo 27. Este es el tiempo de la gracia. Todavía hay sacrificio y ofrenda espiritual. Cristo es nuestro sacrificio. Cada vez que alguien de nosotros entrega su vida a Cristo y dice: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, se está llevando a cabo el sacrificio. Todavía es tiempo de sacrificio, es tiempo de ofrenda en la semana 69. Pero va a llegar un día en que el sacrificio y la ofrenda, ¡pum!, van a terminar. ¿Por qué? Porque la gracia se va a acabar y empieza la semana 70 en la profecía de Daniel, que Apocalipsis y Mateo 24 engloban y encierran con la gran tribulación. Vayan conmigo a Mateo 24, versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán. Estas son palabras directamente de Jesucristo. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Pero si no leo, no voy a entender. Así es que cuando el Señor me está diciendo que tengo que ver y poner mi atención en lo que dijo el profeta Daniel, por eso me tuve que ir a Daniel capítulo 9 para que entendamos de lo que Jesús está hablando. Es medio difícil este asunto de la profecía, de lo que se llama
en términos de estudio, escatología, que tiene que ver con asuntos de los últimos tiempos. Pero es interesante, hermanos, porque esto nos da seguridad en nuestra fe. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí perdiendo el tiempo, no estamos aquí solamente para entretenernos, no estamos aquí para pasar un tiempo bonito, no estamos aquí para sentirnos bien o para hacer nuevos amigos. Estamos aquí cumpliendo un propósito que se estableció hace miles de años y nosotros somos parte ahora de este hermoso propósito. Así es que esta profecía, hermanos, es un elemento clave. Seguridad, es un break de seguridad que tenemos. Dios lo puso cientos de años antes de la revelación que le está dando a Juan. Así es que vamos ahora otra vez a Apocalipsis 6, a nuestro tema de hoy, los juicios de los sellos. Vamos a ver lo que está escrito en este libro que fue sellado y que Dios le entregó a su Hijo en el capítulo 5. Cuando Él abre cada uno de estos sellos, van a venir acontecimientos que van a afectar la vida en la tierra. Estas condiciones de los primeros 6 sellos aparecen en la semana 70 de Daniel, el periodo que llamamos la gran tribulación. Esto es lo primero que aprendemos del contenido de este libro sellado. Amén. ¿Cuándo empieza los juicios de los sellos? En la semana 70. La iglesia está viviendo en la semana 69. Así es que estamos al filo, hermanos, al filo de que empiece la semana 70. Oiréis de guerras y rumores de guerras y todos, muchas cosas vamos a oír, pero dice el Señor Jesús, cuidado, que nadie los engañe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. El fin lo determina ¿quién? Dios. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Su trabajo es: reciban al Espíritu Santo y sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Punto. Nuestra tarea como cristianos es predicar, ser testigos, compartir el amor de Dios. ¿Esto va a suceder? Por supuesto que va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos. Pero es que la semana 69 ya se hizo muy larga. ¿Qué espera el Señor para venir? Te estaba esperando a ti. Me estaba esperando a mí. Y está esperando a mucha gente a la que nosotros les tenemos que compartir de su amor. Y a lo mejor no les hemos compartido. El Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué hubiera pasado si hubiera venido el Señor hace 10 años? Ya te hubieras quedado en la gran tribulación. Muchos, ¿no? Así es que el Señor dice que nadie nos engañe. ¿Qué contienen estos sellos? Vamos a ver. Los primeros 4 sellos se desatan lo que se llama, lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Significan situaciones de destrucción sobre la tierra como las que ha habido siempre, pero con mucha mayor intensidad. El hecho de que cada uno de estos primeros sellos los vaya presentando uno de los 4 seres vivientes nos habla acerca de que este juicio es sobre la creación. 4 seres vivientes. Número 4, sobre la creación. En cada generación de nuestros tiempos se oye decir: ay, es que ya están los jinetes del Apocalipsis. ¿Han oído ustedes esa expresión? O a veces ya ahora con Facebook lo ponen a veces, ¿no? Ya están desatados los jinetes del Apocalipsis. Y pasa algo por algún lado, el 4.º jinete del Apocalipsis. No, espérate, mirad que nadie os engañe. Todavía no, todavía faltan eventos, todavía faltan situaciones. Eso solamente son cosas que están pasando todos los días. Así es que primer sello, capítulo 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, como con voz de trueno: ven y mira. No, hombre, si a mí me hablan así con una voz como de trueno, pues claro que voy y veo.
Ni modo que digas, no, no quiero. No, vas y ves con esa vocesota, y ahí va el pobre Juan a asomarse a ver. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, este caballo blanco, este jinete del caballo blanco, no es Jesús todavía. Jesús aparece en su caballo como rey hasta el capítulo 19. Estamos apenas en el 6. Así es que este caballo no tiene que ver con Jesús, no es Jesús. Tampoco es el anticristo, porque el anticristo aparece hasta el 16. Así es que este jinete lo que representa, lo que está representando es un tiempo de conquistas, en que algunas naciones se van a ir sumando, se van a ir adhiriendo, se van a ir haciendo bloques, como lo que estamos viendo todavía en este tiempo. Se van a ir absorbiendo unas naciones con otras. El hecho de que se le haya dado una corona, fíjate lo que dice ahí, y el que lo montaba tenía un arco, no tenía flechas, nada más tenía el arco, y le fue dada una corona. El hecho de que le fue dado una corona representa autoridad terrenal, y un arco, pero sin flechas, está hablando de que estas guerras, estas conquistas se van a llevar a cabo en las mesas de diálogo, negociaciones, tratados internacionales. Se van a ir uniendo. No hay necesidad ahorita en esta primera etapa de desatar guerras. No hay necesidad de conquistas como las ha habido en muchos siglos anteriores. Estas son conquistas diplomáticas, de tratados. Se unen. Cuando se empezó a hacer el mercado común europeo, la comunidad europea, y se empezaron a unir los primeros países, todo el mundo dijo, ¡boom!, el caballo blanco del Apocalipsis. Y al principio eran 10, y esas 10 coincidían con la bestia de 10 cuernos que vio Daniel también. No, ya se armó. No, porque la comunidad europea tiene 20 cuernos, son más de 25 países y no pasó nada. Así es que esto va a suceder, sí. ¿Cómo va a suceder? Como ya lo hemos visto. Muchas de estas cosas que están pasando hoy, hermanos, y que vemos en las noticias, nos hacen pensar que todo esto que escribió Juan no está tan descabellado. En aquel tiempo, en el primer siglo, era muy difícil pensar cómo una nación va a conquistar a otra sin ponerle una guamisa y esclavizarlos y matar a todos sus. Pues ahora sí se puede hacer. Hay naciones que se están uniendo a otras a través de tratados, a través del comercio, a través de los idiomas. Es una conquista hasta cierto tipo silenciosa. Así es que el caballo blanco, cuando empiecen los juicios de los sellos, significa que va a empezar a haber alianzas. Ojo, cuando estas alianzas empiecen a suceder, la iglesia ya se fue. ¿Cuántos se van? Ok. Los que no se vayan, ahí nos platican después cómo les fue. Los que se quieran quedar van a tener chance de llegar, ahorita les explico. Pero los que nos vamos primero, ahí les encargamos que nos digan cómo les fue. ¿Ok? Se va a la iglesia y empieza la semana 70. Lo primero, las naciones empiezan a alistar. Caballo blanco, conquistas, solamente tratados, estrategias, y se empieza a mover todo. Segundo sello, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Son 4. El primero ya le dijo del caballo blanco. El segundo ser viviente le dice también, ven y mira. 4. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y oí al que lo montaba, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok, acaba el tiempo de las negociaciones, de las conquistas, de los tratados, de la diplomacia. Las cosas salen mal y algunos dicen, no, esto no funciona así, esto se tiene que arreglar con declaraciones de guerra. Y entonces entra en escena el segundo sello, el caballo rojo que viene con espada, y empieza a haber
guerra física ya. Tiene que haber muerte, tiene que haber guerra, destrucción. Se acabó el tiempo de la negociación del caballo blanco, se acabaron los tiempos de los tratados, de la diplomacia, de lo bonito. Ahora es a la fuerza. Empieza a haber guerras, empieza a haber imposición y se empiezan a desatar las guerras. Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Hoy estamos oyendo de guerras. Hace 2 años estuvimos oyendo de guerras. Hace 10 años oímos de guerras. Hace 50 años oímos de guerras. Hace 70 años oímos de la Segunda Guerra Mundial. Hace 80 años o 90 oímos de la Primera Guerra Mundial. Mucho antes de eso hemos oído toda la vida de guerras. Jesús lo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está presente y la iglesia se convierte todavía para el mundo en una cláusula de seguridad. Si nosotros estamos aquí, el mundo le tiene que dar gracias a Dios de que la iglesia todavía esté aquí. ¿Se habían puesto a pensar en eso? La gente allá afuera nos tiene que dar gracias a los hermanitos, a los aleluyos. Cuando te critiquen: ay, hermanito, dile: dale gracias a Dios que todavía estoy aquí, porque cuando ya no me veas aquí, te las vas a ver negras. Mientras yo esté aquí, tú tranquilo, respira hondo y profundo, la cosa todavía tiene solución. Preocúpate cuando ya no veas al hermanito, preocúpate cuando ya no veas a este aleluyo por aquí. Entonces sí, ponte a temblar, porque la cosa se va a poner mal. El anticristo, el líder político, va a tratar de revivir lo que es el imperio romano. No sabemos si precisamente va a ser en Roma, pero puede ser. Va a ser un tratado de paz con Israel, y eso va a desencadenar la guerra entre muchas naciones. Ustedes han oído ahorita todo Israel, la franja de Gaza, Palestina, todo eso es un barril de pólvora ahorita. Y tantito le hacen los palestinos y los judíos, y que ya les mataron a uno y el otro, y las tensiones en el mundo luego se ponen encima, y Vladimir Putin empieza a alinear a todos sus destructores en el Mar Negro, y Estados Unidos empieza a mandar la quinta flota también a que empiece porque mataron por ahí a un palestino o porque mataron por ahí a un judío. La cosa está que arde. La cosa está que arde. Y cuando se empieza a mover la flota, la quinta flota de Estados Unidos hacia el Mar Negro, y cuando Putin empieza a poner sus barcos también destructores y submarinos de este lado de acá, entonces los árabes dicen: quietecitos, ahí vamos nosotros también. Y se empiezan a formar todos los escuadrones de los árabes y de los musulmanes, porque dicen: aquí nosotros somos también los que partimos el pastel, no se les olvide. Aquí los amos del petróleo somos nosotros, así que nosotros también participamos. Matan por aquí un israelí, matan un palestino, y la cosa luego se pone color de hormiga. Mirad que nadie os engañe. Oiréis de guerras, rumores de guerras, pero todavía no es el fin. La iglesia todavía está aquí. Aquí estamos nosotros, y aunque no lo creas, tu presencia aquí en la tierra está impidiendo que se suelten los guamazos de aquel lado. ¿Ok? Así es que date tu importancia. Y vamos a ver todo esto, lo que va a seguir pasando en esa región. Tercer sello, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, ya van 3, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete montado en el tercer caballo lleva una balanza de pesar granos, como los que se usaban o se usan todavía en los mercados. Aquí lo que está sugiriendo es un cuadro de tremenda depresión económica, una inflación económica como la que no ha vivido el mundo. Va a traer una escasez de alimentos básicos terribles. Mateo 24:7, y habrá hambre, dijo Jesús.
Se va a desatar el hambre, eso lo advirtió Jesús. Y este tercer caballo de Apocalipsis desata una carestía de alimentos a nivel mundial. El denario era el sueldo diario de un obrero, un denario. Ahorita aquí el sueldo mínimo está que en 10, aquí en Indiana, $10. ¿7? Ah, qué gachos. ¿7? No, pues con razón. En el 2004, 2005, en California, yo pagaba salario mínimo a $10 a mis empleados. 2004, no, si el caballo negro ya está aquí, pero a todo lo que da. Ok, $7. 7 por 8 horas, 7 por 8, 56. $56, un denario. $56 de hoy, de ahorita aquí en Indiana, en South Bend. Dice, una libra de trigo, medio kilo de trigo, una bolsita de trigo para hacer harina, $56. Dices, híjole, pero con una libra no me alcanza de trigo para darle de comer a mi familia, porque somos varios. Eso sí me consta aquí en Indiana, son familias numerosas. Entonces, en lugar del trigo, pues algo más gacho, algo menos nutritivo, cebadita. Cebada, 6 libras por $56. ¿Se imaginan ese grado de inflación, hermanos? Vas al súper, vas al mercado y lo único que tienes con tu sueldo de hoy es para comprar una libra de harina para hacer tamales. Y la carnita y el chilito del tamal, mañana. Hoy nomás te alcanzó para una libra de harina. Le dice, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Quiere decir, hermanos, esto, que en este tiempo, cuando venga esta situación, cuando este sello sea desatado, a la gente le va a alcanzar apenitas para proveer lo básico para su alimentación diario. Algunos piensan, algunos escritores creen que el aceite y el vino representan alimentos esenciales que se van a encontrar todavía en las casas de las familias que tienen más dinerito. Según este punto de vista, la desigualdad económica va a aumentar, los pobres son los que van a sufrir más, pero estas limitaciones todavía pueden causar hambre en muchas partes del mundo. Hemos visto cuadros espantosos de hambrunas, ¿no? En África, en Latinoamérica, niños muriendo de hambre. Son cuadros que te parten el corazón, espantosísimos. Ver un pequeñito así casi hecho un esqueletito muriendo de hambre, es increíblemente horrible eso. Imagínense ese cuadro repetido por todos los países del mundo. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. Y Dios dice, y Dios está estableciendo que toda la maldad que el mundo ha estado acumulando por siglos tiene que terminar. Y va a terminar de esta manera, porque la gente tiene que entender que la única manera de vivir es de acuerdo a la voluntad de Dios. Que el único que tiene derecho sobre la vida es Dios. Que el único que tiene derecho y autoridad para decir lo que tenemos que hacer y no hacer es Dios. Nada de que yo tengo pensamiento libre y mi mente me dice que si esto está bien lo hago y si me dice que está mal lo hago. Y si yo puedo ser homosexual o puedo ser transexual o puedo ser abusador de niños o puedo ser esto o lo otro, mientras yo me sienta bien lo puedo hacer. No, esto no es así. El pecado, la prevaricación, las abominaciones van a llegar a su fin y el mundo tendrá que reconocer que Jesucristo tenía la razón cuando habló, cuando estableció su ley, cuando habló en el Sermón del Monte, cuando dijo cómo deberíamos de vivir, cuando explicó a sus discípulos cuál era el reino de Dios verdadero. La gente lo va a tener que reconocer y por eso se tienen que desatar esta serie de juicios. Este juicio, el tercer juicio, va a traer pobreza, escasez,
pero todavía no va a producir un hambre extrema. Todavía falta mucho para eso. Cuarto sello, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, es decir, el lugar de los muertos, el sepulcro, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad. El último jinete lleva el nombre de Muerte, es el cuarto jinete de Apocalipsis. Su color amarillo verdoso es el color de una persona enferma o de una persona muerta. El Hades, el lugar de los muertos, le sigue para ir recibiendo a todos los que se van a ir muriendo. Y es de asombrarse, hermanos, por la noticia de que morirán los seres humanos que vivan en la cuarta parte del mundo. La población actual ahorita en el mundo son aproximadamente 10,000 millones de personas. 2,500 millones de personas van a morir cuando este juicio de Dios venga sobre la tierra. Nos espantamos ahorita de las matanzas y de las muertes, y es horrible oír noticias, y murieron 20, y murieron 100, y murieron 50 por acá, por allá. Imagínate cuando venga la noticia: murieron 2,500 millones de personas. Porque Dios dijo: considerad vuestros caminos, meditad en vuestros caminos, volved conmigo. Y no quisimos oír, y los juicios se van a desatar. Estos primeros 4 sellos, los 4 jinetes, se van en progresión. El primero es la conquista. Esa conquista diplomática de tratados trae las guerras del segundo sello. El segundo sello describe la muerte a filo de espada en tiempo de guerra. El tiempo de guerra produce inflación y escasez de alimentos en todo el mundo. Lo hemos visto en todas las guerras. Ese es el tercero. Y el cuarto sello, todos estos elementos se intensifican, y además dice que las plagas y las fieras causarán otras muertes. Ahora, aquí cabe aclarar que las fieras no se refieren necesariamente a que vas a morir, si es que te quedas aquí, a que vas a morir atacado por un oso o por un tigre, ¿verdad? O va a venir un elefante aquí en South Bend y te va a aplastar. No se refiere solamente a las fieras grandes que conocemos como los grandes depredadores. Estamos hablando de agentes biológicos, estamos hablando de virus, estamos hablando de pandemias, de insectos. Y esto, hermanos, no está nada lejos, nada lejos. ¿Se acuerdan de aquel virus tan insignificante que hubo en los años 60 en México, los que vivieron en esa época, llamado sarampión? Era un virusito que nos ponían una vacuna, ¿verdad?, para el sarampión. Resulta que en el año 2000 más o menos, o en los 1990 por ahí, ya no hubo ni un caso de sarampión, y la humanidad, feliz y contenta, echó las campanas al vuelo. Derrotamos a esta fiera, a este gran depredador que causó la muerte de miles de personas en todo el mundo, y se dejó de vacunar a toda la población. Se quitó las vacunas de sarampión. ¿Qué está pasando ahorita en Nueva York? ¿Qué está pasando en Nueva York? ¿Y quiénes se están oponiendo a las vacunas? ¿Han oído las noticias? ¿Sí las oyen o no? ¿Qué comunidad es la que está ahorita luchando en contra del gobierno para no vacunarse? Los judíos, el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba estudiando, y cuando oí la noticia dije: caray, mira estos barbones, sin agraviar lo presente, pero todos ellos ya son barboncitos así. ¿Por qué no se quieren vacunar? ¿Qué traen contra las vacunas? Y si te pones a estudiar y a ver, hermanos, tiene mucho que ver esta situación. Ese virus va a proliferar. Si esa comunidad no se quiere vacunar, ese virus va a empezar a correr.
por todos lados. Y esos virus caminan rapidísimo. No estamos hablando aquí de fieras, necesariamente de leones y de hienas. Un virus microscópico. El poder de Dios es tan grande y tan infinito que un microbio que no se puede ver a simple vista puede destruir una nación entera. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. La escasez de alimento puede causar estos problemas. Van a fallecer grandes multitudes. Y cuando muere mucha gente al mismo tiempo, las epidemias de enfermedades se aumentan de manera exponencial. El cólera y un montón de enfermedades por la pestilencia aumentan. Quinto sello. Oraciones de los mártires. Cuando abrió el quinto sello, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, ya se acabaron los 4 seres vivientes, ya se acabaron los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La escena cambia. Ya no es en la tierra el quinto sello. El quinto sello se abre, pero la escena se va al cielo, delante del altar del Señor. Cuando Cristo abre este quinto sello, Juan puede ver esta escena directamente ahí en el cielo, y ve a un grupo de creyentes que habían muerto por dar testimonio de la palabra de Dios. Aparecen al pie del altar de incienso que representa la oración. Preguntaron al Señor: ¿cuándo serían juzgados los enemigos de Dios? Están pidiendo el juicio para ellos. De Dios, ahí están en ese incensario. Ahí están las oraciones. Ninguna oración, mis amados hermanos, que nosotros elevemos al cielo cae a tierra. Todas nuestras oraciones están ahí delante del altar de Dios. ¿Por qué crees que Satanás le encanta que no ores? ¿Por qué crees que te da sueño cuando oras? ¿Por qué crees que es tan poco popular las veladas de oración y los servicios de oración? Hacemos un concierto aquí y traemos a Paquita, la del barrio, o Cristiana, o a quien sea, y mira, no cabe la gente aquí. Convocamos a velada de oración. ¿Cuántos van a venir? No llenamos ni 2 bancas. ¿Por qué? Satanás sabe el poder de la oración. Satanás lo sabe. Satanás lo conoce. Sus demonios saben el poder que hay en la oración. Señor, te traigo a mi hijo porque está atormentado por un demonio. Pero tus apóstoles no la hicieron. Y Juan y Pedro y Santiago. ¿Qué dijo Jesús? Este género no sale sino con, ¿me entienden? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué esas oracioncitas de: ay, Señor, ay, bendíceme y bendice a mí, y bendice también a mí, y bendice, y bendice, y bendice, y bendice, y bendice, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame, y dame, y te pido, 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 en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Dónde está la oración de poder? ¿Dónde está la oración de Nehemías? Padre, mira, Señor, mira nuestra condición. Confieso mi pecado, confieso el pecado de mis padres. Sí, yo y mis padres hemos pecado y nos apartamos de ti, Señor. Pero ahora extiende tu misericordia, acuérdate de tus promesas y míranos, Señor. Y oye, ¿dónde están esas oraciones? Ahí en el incensario de Dios. ¿Cuántas oraciones nuestras, hermanos, están en este incensario?
¿Cuántas? Porque algunas no traen pólvora ni para salir de aquí. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ojalá, hermanas, que van a estar en la velada de oración este viernes, lleven esto en su mente. La iglesia tiene que orar con poder. ¿Qué estaba haciendo la iglesia en el aposento alto? 120 personas reunidas. Cuando Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén. Jesús no les dijo que oraran. Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Pero dice Hechos capítulo 2, cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, orando. Y entonces vino el Espíritu Santo y se derramó sobre todos ellos. Permanecían en oración, permanecían unidos, se reunían todos los días en las casas para orar, para ver la palabra, para entender lo que Dios les estaba dando. Todos los días, oración, oración, oración. Los estaban persiguiendo, oraban, oraban, oraban. Había necesidad, oraban. Había enfermos, oraban. Había alegría, oraban. Para todo la iglesia estaba orando, 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 orando. ¿Por qué la iglesia hoy ha perdido tanto ese ritmo de oración? Porque la oración no es popular. Pero ahí está el incensario con toda la oración de los santos. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos mártires que están ahí delante del trono en el quinto sello no están intentando buscar venganza, ¿ok? No es asunto de venganza. Ellos están reconociendo que la venganza le pertenece a Dios. Ellos los que quieren es que se reivindique el nombre de Jesucristo, al que los insensatos blasfemaron. Porque cuando un hombre, una mujer, un mártir del evangelio muere, no lo están humillando a él, están humillando el nombre de Cristo. Cuando alguien sufre por causa del evangelio de Jesucristo, no estás sufriendo tú, no te están haciendo sufrir a ti, están ofendiendo y humillando el glorioso nombre de Jesucristo. Por eso Dios tiene a todos esos mártires delante de su altar, porque de Jesucristo nadie se burla. De la sangre de Jesucristo nadie se va a burlar, ni en este siglo, ni en el pasado, ni en el venidero. Jesucristo fue exaltado como Rey, como Señor, como Rey de toda la creación, y nadie va a blasfemar el nombre de Jesucristo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Los mártires recibirán vestiduras blancas que sugieren su aceptación como personas justificadas, dignas de honor. Dios responde que el juicio de los enemigos se posterga todavía. Les dice: descansen un poco más. Y otros creyentes también van a perder su vida por fidelidad a Dios. Falta el número de creyentes todavía que se complete. Señor, ¿nos vas a vengar ahora? No, faltan muchos. Faltan muchos todavía. Hoy vi esta noticia en el periódico ABC de España. Más de 4,000 personas que profesan ser cristianos fueron asesinados brutalmente en el año 2018. Hoy, domingo de resurrección, en el país Sri Lanka, asesinaron brutalmente a 200 católicos que estaban celebrando el domingo de resurrección por causa del evangelio. Por causa del evangelio. Esta noticia es de hoy, del día de hoy. Hoy salió esta noticia. Y este reportaje del periódico ABC de España, me metí al enlace y vi todas las estadísticas brutales. ¿Ya vieron que ahí está México?
entre todos los países donde hay persecución ahorita sobre los cristianos. Ahí está, en todo el continente americano. El único país o los dos únicos países donde hay ahorita persecución es México y Colombia, es verdad que está ahí. ¿Por qué? Todos los demás, aquí en Estados Unidos no hay persecución, ¿eh? Nosotros estamos a gusto aquí. Aquí no hay persecución. En México hay persecución. En México hay persecución. No sé si han oído de los estos hermanos de Chiapas que los corrieron, los sacaron de sus tierras, les quitaron todo. Tuvieron que salir, a muchos los mataron y salieron los pobres hermanos y les dieron un terreno feo por ahí. Ahí vayan, quédense ahí. Los hermanos se fueron y los hermanos limpiaron y le pusieron por nombre a su pueblo Getsemaní en Chiapas. Y es un pueblo de los más prósperos ahora, de los más prósperos en esa región. A primera vista, hermanos, esta escena difiere un poquito de los otros sellos porque enfoca más el sufrimiento de los santos en vez de las condiciones que hacen sufrir a los habitantes de la tierra en general. Pero el clamor de los mártires del cielo enfoca el juicio sobre los enemigos de Dios. Este sello es paralelo a la enseñanza de Cristo de Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. También enfoca la pronta reivindicación de Dios ante todos los pobladores de la tierra que persiguen a sus santos. ¿Qué horas son? Ya vamos a acabar. Ok, lo vamos a dejar en dos partes. Nada más vemos último el sexto sello. El sexto sello, trastornos en la naturaleza, del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, nosotros cantamos al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos, y levantamos nuestras manos y nos gozamos. Esta gente va a decir: escóndenos de la ira del que está sentado en el trono. ¿Se imaginan qué tremendo va a ser eso? La apertura de este sexto sello se destaca porque hubo un gran terremoto. No hubo un temblorcito, hermanos. No crean que fue un temblorcito. Fue un gran terremoto, al cual siguió una serie de trastornos en los cielos y en la tierra, señales del fin de los tiempos que en las escrituras se ven mucho en la Biblia. Todos los profetas que hablaron de estos tiempos, Ezequiel, Daniel, Oseas, Sofonías, Isaías, hablan mucho de estos terremotos, de este gran terremoto. El oscurecimiento del sol, hay eclipse. El enrojecimiento de la luna, lo que nosotros ahora conocemos como la llamada luna de sangre, ¿verdad? Apenas hubo, no hace mucho, que se veía roja la luna. O sea que cuando nosotros vemos esto, hermanos, son eventos que nosotros ya los hemos visto, ya sabemos de qué se va a tratar, pero esto va a ser ya el anticipo de algo muy, muy fuerte. Las estrellas del cielo cayeron. No necesariamente las estrellas o meteoritos, pueden ser meteoritos, asteroides que caigan sobre la tierra. También puede ser una lluvia de misiles, porque acuérdense que venimos de guerras. Venimos de un escenario de los otros sellos de guerras, y esto puede hablar también de una lluvia de misiles, de bombas y demás que pueden caer sobre la
humanidad. Al revisar estos 6 sellos, hermanos, observamos que actualmente suceden cosas semejantes, pero no con la intensidad y con el horror que se describe aquí. Va a morir la 1/4 parte de los seres humanos. Cada año van a aparecer nuevas condiciones parecidas de conflicto, de hambre, de enfermedades, y todo pareciera que está fuera de control, pero el número de los que mueren por la fe, por su fe, y la frecuencia de los eventos que están sucediendo. Estábamos a punto de entrar a los 144,000 sellados, Manuel. La próxima semana esta historia continuará. Ya hasta estabas al filo del asiento, te vi, pero la próxima semana vamos a entrar al capítulo 7, donde antes de entrar al 7º sello, en el capítulo 7 hay un interludio nuevamente, donde se habla de 2 grupos, 2 multitudes, 2 grupos que están ahí delante del Cordero. Pónganse de pie, hermanos. Yo quiero que oremos, démosle gracias a Dios. Son pasajes de la Biblia que, lejos de provocarnos temor o miedo a nosotros, debe de provocarnos fe, seguridad, confianza, y sobre todo nos tiene que hacer ver, hermanos, la grande responsabilidad que tenemos como cristianos. El ser cristiano, como les dije, no es pertenecer a un club, no es estar en una iglesia solamente pasando un buen tiempo. Hay una responsabilidad, porque alrededor de la vida de la iglesia se está preparando todos estos escenarios. Todo esto va a pasar alrededor de lo que el Señor ha permitido en este compás de la semana 69, que es la vida de la iglesia. ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo van a suceder todas estas cosas? Lo cierto es que este libro nos da una pequeña visión, pero no creo que nos alcancemos a imaginar de veras el tamaño, el alcance de lo que va a ser todo esto. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Hoy en todo el mundo se celebra el domingo de resurrección. De hecho, cada domingo que nos reunimos estamos celebrando que el Señor resucitó, porque la iglesia se empezó a reunir el primer día de la semana, el domingo, recordando el día que el Señor había resucitado. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para nosotros a la luz de lo que estamos viendo, hermanos? Nuestra esperanza. Nuestra esperanza. La maldad va a terminar. El mundo va a terminar. Todo lo que estamos viendo que nos molesta, todo aquello que nos hace sentir mal, de tanta maldad, tanta abominación, tanta gente depravada, tantas situaciones que nos indignan, va a terminar. Todo eso va a terminar, hermanos. Cualquier sufrimiento, cualquier situación que nosotros mismos tengamos, todo eso tiene un final. Y después, en ese final, la historia está escrita, y nosotros somos vencedores de esta historia. Nosotros nos levantamos como vencedores, como hijos, como hijas de Dios. Nos levantamos al final de la historia como reyes y sacerdotes para nuestro Dios, de todo linaje, de toda tribu, lengua y nación. Y todos nosotros estaremos un día delante del Cordero, delante de ese Jesús al que nuestros pecados crucificaron hace 2000 años. Un día estaremos delante de Él, y ahí vamos a estar, así como lo describe Juan. Dice: yo vi su número, millones de millones, una multitud que nadie podía contar. Ahí vamos a estar nosotros. Ahí vamos a estar nosotros en medio de esa multitud. Y cuando los 4 seres vivientes empiecen a declarar que el Señor es santo y que es digno de recibir la gloria, el poder y la honra,